Hola, soy Alejandra y vamos con la lección número 126 de un curso de milagros. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su paz y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. ¿Qué nos recuerda esta lección? Pues lo que nos ha venido diciendo desde el primer momento, que el Padre Celestial es el creador absoluto, que es la luz infinita, que es el amor, y que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza a partir de todas las virtudes que se desprenden del amor. Pero nosotros caímos de un nivel espiritual en donde éramos uno solo, ¿cierto? Y a partir del pecado original o de la caída de Adán, esta luz y esta vasija que fue creada a su imagen y semejanza, esta vasija se rompió en muchos pedacitos, ¿cierto? Y vinimos a vivir en un planeta azul que está cargado de evolución, que está cargado de unas leyes y que nos sirve para experimentar la materia y para poder, digamos, desarrollar nuestro libre albedrío. Y ese libre albedrío nos da la oportunidad de elegir siempre. Y casi siempre pensamos que son muchas las elecciones que tenemos que hacer. Pero él dice que hay un sistema de pensamiento y que podemos elegir desde el miedo o desde el amor. Que desde el miedo podemos generar situaciones que nos lleven al dolor, a la culpa, a la rabia. Entonces, lo primero que aprendemos es a culpar hacia afuera. Y de hecho, hemos hablado varias veces de este tema y es cuando hubo el pecado original, y lo hablo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eva le dice a Dios que pues la serpiente la engañó, o sea, fue culpa de la serpiente. Y Adán dijo, fue la mujer que me diste, por lo tanto empezamos a echar la culpa. Eso fue lo que, digamos, aprendimos desde nuestra primera experiencia como humanos, y es a mirar que el otro merece un castigo. Cuando uno piensa en la culpa, uno inmediatamente piensa en un castigo. Resulta que al vivir en esa ilusión, pensando que habíamos cometido algo gravísimo, sentimos que nos separamos de Dios, y a eso se le llama pecado dentro del curso de milagros. El pecado no es más sino creer que estamos separados de Dios y que Dios ya no nos quiere, que no somos dignos, que no somos amados. Pero además queremos poner al ego por encima del altar de Dios. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Cuando juzgamos, cuando decimos esta persona lo está haciendo mal, yo lo hago bien, mire, esto no tiene perdón de Dios, esto sí, Dios santo, mire cómo es de malo, mire este hizo, mire acá allá. Y lastimosamente, o digamos por experiencia, este mundo se presta para eso. Y si ustedes ven en las redes sociales, hay pequeños grupos y siempre están mirando que todos están en contra de todo, pero se olvidan de que somos todos unidad, ¿cierto? Que partimos de la misma fuente, pero además que el contenido de nuestros contenedores o nuestras formas o nuestros cuerpos es el mismo. Entonces no se nos olvide. Entonces, recordemos que muchas tradiciones espirituales nos dicen que hemos bajado a la tierra muchas veces y que hemos vivido diferentes experiencias, porque eso es la vida acá en la tierra. Entonces hoy podemos ser mujer, mañana hombre, pasado mañana podemos ser abogado, arquitecto, profesor, profesora, etcétera, etcétera. Y que de acuerdo a esas experiencias vamos a disfrutar la vida de diferentes maneras y podemos ver un todo sin juzgarlo bueno o malo. ¿Qué pasa con nuestras elecciones? Pues que al juzgar algo malo o bueno, a veces generamos mucha energía, y hay energías que tienen diferentes frecuencias. La mayoría de las energías tienen frecuencias y es como si estuviéramos en circulitos, ¿cierto? Entonces ustedes lo van a ver y pongo un ejemplo. Todo, absolutamente todo tiene una chispita divina. Entonces cuando vamos a comprar una ropa, uno dice, uy, esto tan horrible, yo creo que nadie lo compraría, ¿cierto? Pero resulta que eso también vibra con la misma persona que lo va a comprar, con otra persona que lo va a comprar. Lo mismo la comida y diferentes cosas, porque cada uno vamos en diferentes circulitos, y esos son los niveles de evolución. Partiendo de que muchas teorías nos dicen que hemos bajado muchas veces a la tierra, también nos dicen que hemos nacido en el mismo árbol genealógico o en el mismo racimo de almas, por lo que nuestro ADN se ha multiplicado y ha evolucionado a través de las diferentes experiencias en los diferentes cuerpos que hemos vivido.
Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues traemos tanto los talentos que hemos trabajado, que eso ya nos pertenecen, como los, digamos, entre comillas, defectos que no hemos trabajado. Y los defectos, llamémoslos acá, faltas de virtudes. Entonces, por decir algo, en mi pasado yo fui mi abuelito, o mi bisabuelita, o bueno, como haya sido, o mi chosno, ¿cierto? Y resulta que cometí una emisión de energía, un error de pensamiento en donde se generó una rabia, un dolor, y pues viene aquí conmigo porque todo va evolucionando, pero además yo todo lo cargo. ¿Por qué lo cargo? Porque soy yo misma, porque somos uno, ¿cierto? Por lo que si yo, y pongo un ejemplo, digo, mi chosno, mi abuelo, mi abuela, por culpa, pues ¿a quién estoy juzgando? A cada una de mis células de mi ADN, ¿a quién estoy maldiciendo? ¿A quién le estoy echando la culpa? A mí misma. Por lo tanto, es como si tuviéramos un dedo señalándolo así, diciendo mi bisabuelo y eso, y 3 dedos mirando para acá. Entonces, Jesús lo explicó muy lindo. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que doy? Es a mí mismo a quien se lo doy. Pues cuando yo puedo mirar al otro inocente y recordar que quizás cada uno vamos en un grado de evolución y que aunque de pronto esa persona sea mayor que yo, quizás tiene 20 vidas vividas y yo quizás 100. ¿Cómo puedo juzgar cuando yo no conozco el universo, cuando yo no estoy en sus zapatos, cuando yo no conozco toda su evolución, pero que es parte de mí en contenido, no en forma? Pues cuando yo puedo ver esa chispa divina desde el humano, ¿cierto? Que es lo que nos propone el curso de milagros. ¿Y por qué tengo que resaltar esto? Porque esto no es tapar las cosas que en la tierra no están bien vistas. Por ejemplo, qué sé yo, un robo, ¿cierto? Hay un ladrón en mi familia. Entonces cada vez que viene esa persona se me pierde algo a mí, se le pierde a alguien algo y entonces ya sabemos que es un ladrón. Ahora, callarnos para que siga robando, pues no, pues tenemos que hablar con la familia y decir, mire, Juanito Pérez es ladrón, pero no cargar ese pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener los pies sobre la tierra y no ver como un juzgamiento, sino ver la realidad. Y lo que es una rosa es blanca, un perro muerde, un perro ladra, el perro es pacífico y no pasa nada. Lo que pasa es que nosotros en la tierra tratamos de ocultar las verdades y ese ocultamiento hace que nos volvamos como permisivos con ciertos actos por creer que somos bondadosos, porque a nosotros nos enseñaron que el perdón sale del corazón y el perdón es decir, sí, yo soy mejor que tú, por eso yo te perdono, pero realmente el perdón es ver el acto sin cargarlo acá, sin juzgarlo, sin dañarlo, sin decir, no, esto es lo peor que puede hacer, no, es ver inocente y ver que a esa persona no le sale todavía. Entonces, por ejemplo, si una persona roba, pues todavía no le sale la virtud de la honradez. Si una persona es infiel, todavía no le sale la lealtad, ¿cierto? Y por eso tengo que dañarlo, por eso le tengo que decir, tú deberías ser fiel, tú eres malo. No, simplemente yo tengo que ver la verdad y frente a esa verdad desde el amor. Y el amor va en 2 direcciones, hacia esa persona y hacia mí. Yo que decido quedarme con una persona infiel, siendo que yo soy pareja, o simplemente decir por amor a mí, esa persona es infiel y no quiero vivir en sufrimiento, ¿cierto? Que es lo que el curso de milagros nos dice. Saca todas esas ilusiones. ¿Y las ilusiones cómo las formamos? Viviendo en el pasado, en el resentimiento. ¿Y qué es un resentimiento? Es volver a sentir dolor por algo que ya pasó hace mucho tiempo, o también utilizar otro poder que es la imaginación para mirar futuros terroríficos. No, es que esa persona posiblemente me va a hacer esto y entonces quizás sea infiel en el futuro y yo no vivo en el sagrado presente. Entonces acá nos dice, mira, ¿cierto? A tu hermano como te gustaría que te miraran a ti. ¿Y cómo te gustaría que te miraran a ti? Si tú te ves y te reconoces y escuchas la voz del Espíritu Santo y te des cuenta que no eres culpable, que simplemente hay un nivel de evolución, ¿cierto? Y que cometemos errores de pensamiento, que en algunas oportunidades elegimos mal, elegimos desde el ego, pero que en algún momento vamos a volver a elegir desde lo que realmente somos. Y en ese momento pues cambiaremos y seremos alquimistas porque podemos transformar esto en oro, ¿cierto? Entonces recordemos que acá no podría un niño de 11 años juzgar a un niño de 3 que apenas sabe hacer el alfabeto,
¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta ahora ese niño está aprendiendo. Pues así pasa acá con nosotros. Quizás yo ya haya aprendido quizás a no robar, pero quizás siga mintiendo o quizás siga dañando con mi soberbia. Entonces cada uno tiene, digamos, defectos los cuales se tienen que trabajar a través de una virtud. ¿Y cómo se trabajan? Cuando, por ejemplo, yo me doy cuenta que contesto como, ay, hago una cara, ¿cierto? Entonces soy soberbia y creo que la otra gente ya lo sabe, pues yo tengo que trabajar y mirar cuál es lo opuesto a la soberbia. Entonces indicaría que te debería ser más humilde. Cuando veo que quizás soy agresiva en mis palabras y me encuentro gente agresiva, ¿cierto? Y yo soy agresiva porque soy agresiva pasiva y digo cosas que duelen, pues tengo que trabajar en mi paciencia, en mi paz. Entonces cada uno, si se reconoce y reconoce su verdad sin juzgarse, sin pensar que está mal, que está separado de Dios, no, sino diciendo, bueno, yo que tengo que mejorar, ¿a qué vine? Y si yo soy amor, ¿qué expresiones no las hago desde el amor? Porque podemos elegir siempre desde el ego o desde el amor. Entonces yo les pongo un ejemplo y esto lo he puesto varias veces. Es diferente terminar con una persona de esta manera por tu culpa, porque tú eres malo, porque tú me tratabas mal y tú no tienes perdón de Dios y además me hiciste esto el lunes y así el martes, pero además tú eres infiel, pero además también eres cochinito, pero además eres grosero, tú, ¿cierto? Y por eso yo no quiero más, ojalá que sufras y que te encuentres una persona igual a ti, ¿sí? O terminar de esta manera, lo siento, yo no acepto ciertos comportamientos porque me he sentido mal, yo me siento mal con algunos comportamientos tuyos, te respeto, te dejo en paz, no me siento bien acá. Entonces es diferente porque una cosa lo estás haciendo desde el amor, sin lastimar, sin querer contraatacar, sin querer dañar, y lo otro lo estás haciendo desde tu amor, defendiendo lo que has sentido. Entonces esto es la misma acción, pero ¿de dónde sale la energía? Y recordemos que toda energía creada vuelve a su creador, por lo que si elegimos desde el ego, recordemos que cada acto que elijamos desde el ego genera una situación que viene a mostrarnos ese error, ya sea con una pérdida, con una situación dolorosa, con una situación que realmente me molesta. Por lo tanto, si yo puedo tomar las decisiones desde el amor y ser todas las virtudes desde el amor, pues genial, porque puedo cambiar la percepción, pero sobre todo vivir el cielo acá en la tierra y sobre todo reconocer que lo importante es también ver en el otro lo que yo soy. Y si yo soy inocencia, y si Dios me hizo tal como me creo, y si yo solamente viera, ¿cierto?, esa chispita divina que hay en cada ser, reconociendo que está jugando un rol y un papel importante para que yo pueda desarrollarme, pues lo veré como un maestro, lo veré como una parte de mí y lo veré que es una expresión de amor, del amor más puro, porque este es un planeta escuela. Entonces el otro siempre me va a mostrar mi bondad, mi armonía, pero también me va a mostrar todo lo que yo no quiero ver en mí. Entonces ese ser me está mostrando lo que no quiero ver en mí, pero además si yo veo lo positivo, no le lleno, digamos, no escojo al ego para culpar o para culparme. Entonces acá lo que dice es, velo desde la inocencia. Cuando lo ves a él desde la inocencia, tú también te ves inocente. Entonces lo que das, lo recibes, porque lo estás emanando, porque no lo estás juzgando, porque no lo estás cargando, porque no estás siendo incisiva. Al contrario, solamente dices, cometí un error de pensamiento, Padrecito, ayúdame a verme inocente, a recordar que soy hijo de la perfección, del amor, de la santidad, de la abundancia. No permitas que me olvide, ¿cierto? Y ese es el único error, creer que somos separados, creer que somos diferentes, creer que el otro peca de una manera diferente a mí y entonces por eso es más malo, creer que la culpa es mía, no, porque Dios no nos juzga, Dios nos ama con un amor infinito. Entonces, cuando yo puedo ver en el otro esa grandeza, esa chispita divina, pues inmediatamente es mi reflejo. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección y recordemos que lo que nos gusta en los otros lo tenemos nosotros, pero también lo que nos disgusta también lo tenemos en nosotros y tenemos que trabajarlo. Entonces si yo veo, por ejemplo, quizás una persona mentirosa y digo, pero es que yo no miento. Sí, pero quizás a veces te dices, esta semana voy a hacer dieta
y no la haces. O esta semana voy a hacer ejercicio y no lo haces. O esta semana voy a, qué sé yo, sacar un tiempo para mí, no lo haces. Entonces, ¿a quién le estás mintiendo? Entonces, cada persona nos está mostrando el camino de lo que debemos trabajar, pero también nos está recordando cada una de nuestras virtudes, porque cada uno somos todos, solo que en diferente contenedor. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.